Hola. Bueno, como le dije a Emily antes, ¿cierto? Las notas van a estar publicadas el fin de semana, yo creo. Y así la otra semana cualquier cosa me pregunte. Y lo resolvemos. Hoy día vamos a ver, bueno, voy a hacer un repaso más o menos como de lo que quizás ya vieron con la profe. Me imagino que algunos conceptos sí. Y vamos a comenzar a ver como el teorema de Pi. eh, que tenemos que analizar en el curso, el cual nos va a permitir como estudiar las características de una ecuación o de distintas ecuaciones en función principalmente a su unidad de medida. Al final es todo parte del análisis adimensional. Entonces, un poco latero al principio, pero el método en sí no es tan complejo, exceptuando yo creo que por una parte que hace que sea así un poco más tedioso o puede generar confusión, pero en general no es tan complejo. Así que eso, empecé a grabar, sí. Entonces partimos hablando de lo general, ¿cierto? Hasta llegar al teorema, pero inicialmente vamos a hablar sobre el análisis dimensional y modelado. Como les dije en la presentación ayudantiva, ¿cierto? Vamos a estudiar cuáles son los conceptos de homogeneidad dimensional, conceptos de similitud entre un modelo y un prototipo, y vamos a comentar a qué corresponde el análisis dimensional y para finalmente pasar a este paso a paso que se establece para la metodología llamada variables repetitivas, que nos permite analizar un subsistema. Entonces, para comenzar, quizás son cosas obvias las que vamos a comentar, pero no en todos sus casos. Entonces, primero tenemos dimensiones y unidades, ¿cierto? Entonces, de manera general, definimos una dimensión como una unidad de medida de una cantidad física, sin valores numéricos, ¿cierto? Eso sería la dimensión, mientras que la unidad es una manera de asignar un número a dicha dimensión, ¿cierto? Por ejemplo, la longitud de una dimensión que se mide en unidades que son como metros. Entonces tenemos que tener claro cómo podemos diferenciar la dimensión de la unidad. Existen 7 dimensiones primarias, que se llaman generalmente las dimensiones fundamentales o dimensiones básicas, que son la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica, la cantidad de luz y la cantidad de materia. Posiblemente en la universidad uno vea casi todo, cantidad de materia no, pero el resto sí. Y estas son las dimensiones fundamentales o básicas que nos permiten generar distintas otras dimensiones, que al final se crean en base a la interacción entre estas dimensiones principales. Entonces las dimensiones primarias, aquí tenemos una tabla donde nos muestran más o menos nos muestran, no más o menos, ¿cierto? Sus unidades en sistema internacional y sus unidades en sistema inglesa, donde tenemos la masa, el símbolo utilizado globalmente, ¿cierto? Para cada una, y la unidad. Entonces, el sistema internacional, kilogramo, metro, segundo, Kelvin, ampere para la corriente, la cantidad de luz se mide en candela, y la cantidad de materia, mol. Bueno, la cantidad de materia sí la vemos como mol, pero no todas las carreras se tiene por qué tener química. Y la unidad inglesa, bueno, libras, masa, ¿cierto? Pie, segundo, ranking, ampere, candela, mol. Entonces, compartimos algunas, pero no todas. Nosotros siempre, generalmente, bueno, académicamente no, podemos trabajar con otras unidades debido a que es para familiarizarse y entender también cuál es la diferencia entre estas y que también no debería ser una limitante para nosotros trabajar con otras unidades, pero cuando ya estamos trabajando, ¿cierto? Se trabaja siempre con el sistema internacional, a menos que se vayan a trabajar a algún país donde se trabaje con unidades inglesas. Entonces eso es como el punto de inicio, saber diferenciar que hay dimensiones, unidades y que existen las dimensiones fundamentales o dimensiones básicas que son las que se presentan en esta tabla. Luego entramos al punto de la homogeneidad dimensional, donde se establece la ley de homogeneidad dimensional, la cual nos dice o expresa esta ley que todo término aditivo en una ecuación debe tener las mismas dimensiones, ¿cierto? Esto, bueno, es algo básico que sabemos desde hace mucho tiempo, que matemáticamente o en términos de ecuaciones no podemos estar sumando cierto unidades distintas ni nada de eso. Siempre tenemos que tratar de llevar todo a lo mismo y de esta forma, conociendo un lado de la ecuación, ¿cierto? Cuáles son sus unidades, sabemos cuál es
cuáles son las unidades que tendríamos que llegar a nuestro otro lado de la ecuación. Es algo simple, pero no es tan trivial. Si en alguna etapa de análisis uno encuentra, ¿cierto?, en una misma situación de la que dos términos aditivos de una ecuación tienen diferentes dimensiones, ahí ya estamos en evidencia de que hemos cometido algún error, ¿cierto?, en una etapa anterior de esta. Por eso es importante conocer las unidades y las dimensiones con las que estamos trabajando, porque muchas veces uno, sobre todo académicamente, para una prueba, para lo que sea, uno calcula y entrega el valor de resultado, pero no le da una vuelta de si esto tiene sentido o no tiene sentido. Porque como les digo, algo bastante simple o algo bastante obvio, pero quizás no se ocupa mucho, o no todos lo ocupan. Siguiendo en esto, ya, bueno, pasamos ahora a lo que es el análisis dimensional y de similitud. Entonces, el análisis de similitud hace referencia, ¿cierto?, a que, bueno, existe una serie de estudios o análisis ingenieriles, y no son ingenieriles, pero donde no se conocen ecuaciones, o estas ecuaciones pueden ser demasiado difíciles de resolver. Por lo tanto, para poder conocer el comportamiento o el análisis de algún subsistema, pasamos a lo que es la experimentación, ¿cierto?, que es el que nos permite obtener resultados relativamente confiables según cómo nosotros trabajemos mediante esta experimentación. Entonces, la mayoría de los experimentos, para ahorrar tiempo y dinero, ¿cierto?, las pruebas se realizan mediante un modelo a escala geométrica para ahorrar, un modelo a escala geométrica en lugar de un prototipo. O sea, no siempre todo se hace con el prototipo final, sino que se hacen pruebas, pero si estamos trabajando, no sé, pues, con un auto o queremos hacer un análisis de un edificio, cualquier estructura que sea de grandes dimensiones y que también traería un costo asociado muy grande, trabajamos con modelos escalados que nos permitan poder obtener un resultado. Bueno, lo mismo ocurre, por ejemplo, con la obra hidráulica, ¿cierto? Cuando uno trabaja, hay laboratorios que cuentan con canales o con rotura de presa que uno no va a simular. Bueno, se puede simular hidráulicamente con modelos hidráulicos, pero si queremos hacer un modelo físico, no vamos a hacer un modelo físico de las dimensiones de una presa real. Entonces, todo esto en base a escalas. En tales casos se debe tener cuidado con la escala, o sea, con adecuar esta escala de resultados. ¿Por qué? Porque como les dije, los prototipos y los modelos nos pueden traer buenos resultados y valores confiables, pero siempre va a ser en función a cómo nosotros trabajemos. Y en función a esto se introduce una poderosa técnica que se dice en la literatura, la cual se llama análisis dimensional. Entonces, los tres propósitos principales de este análisis dimensional son, primero, generar parámetros adimensionales que ayuden en el diseño de experimentos físicos y o numéricos, y en el reporte de estos resultados, obtener leyes de escalamiento de modo que podemos predecir el desempeño del prototipo a partir del desempeño del modelo, ¿cierto? Hacer una relación entre un prototipo y un modelo, en realidad entre el modelo y el prototipo, de forma de optimizar los recursos. Y el tercero sería predecir, cuando sea posible, las tendencias entre la relación de estos parámetros. No siempre es posible uno poder tener una tendencia porque posiblemente el escenario o la investigación que estamos realizando no tiene por qué tener una tendencia. Entonces, eso ya va dependiendo de cada sistema analizado. Pero estos son los tres puntos principales a la hora de uno querer realizar un análisis dimensional con respecto a lo que es el prototipo y un modelo. Y esto se ha hecho siempre, o sea, ecuaciones empíricas tenemos, o tenemos parámetros adimensionales estadísticos que nos permiten analizar distintas situaciones, ya sean hidráulicas, ya sean estructurales, siempre va a existir algo que se hizo con respecto a esto. Antes de estudiar esta técnica específicamente del análisis dimensional, vamos a entender un poco lo que es el principio de la similitud. Porque no, cuando les digo que hay que tener cuidado con cómo se trabaja este método, es porque no es tan simple establecer una escala entre el prototipo y el modelo por, por diversos factores. Entonces existen tres condiciones necesarias que se tienen que cumplir para poder obtener una similitud completa entre el modelo y nuestro prototipo. La primera condición es la similitud geométrica, donde el modelo debe tener la misma forma del prototipo, ¿cierto? Eso es básico, no podríamos estar evaluando dos cosas que tengan distintas formas. Estamos hablando de distribución geométrica más que de tamaño, ¿cierto? Porque estamos escalando. Entonces, la segunda condición es la similitud cinemática, lo que significa que la velocidad en cualquier punto del flujo del modelo debe ser proporcional con un factor de escala constante, ¿cierto? Que a eso es lo que queremos llegar, a la velocidad en el prototipo. Puede ser mayor en el modelo o puede ser menor. Lo importante es que sea proporcional y nosotros podamos determinar esta proporcionalidad.
Luego, específicamente para la similitud cinemática, la velocidad en los puntos correspondientes debe escalar en magnitud y debe apuntar en la misma dirección relativa, ¿cierto? Tenemos que tener la misma dirección, el mismo sentido, y esta magnitud claramente va a poder variar, pero el sentido y dirección deben ser similares. La similitud geométrica se puede considerar como la equivalencia de escala de longitud, ¿cierto? Y la similitud cinemática, como hemos hablado, es la equivalencia en escala del tiempo, de cómo se comportan estas variables en el tiempo. Después que tenemos que la similitud geométrica, por ende, según lo que hemos hablado, es un requisito para la similitud cinemática, porque si nuestra geometría fuera distinta, en realidad nunca vamos a llegar a esta similitud cinemática. Y tal como el factor de escala geométrica puede ser menor que igual a o mayor que 1. El mismo modo puede ser el factor de escala velocidad. O sea, eso quiere decir que son proporciones simplemente, que pueden ser mayores, pueden ser menores. Lo importante es que podamos determinar. Tenemos el análisis, seguimos con el análisis dimensional, pero ahora pasamos a la tercera, y que es como la más restrictiva de estas condiciones, ¿cierto? Vimos la geométrica, vimos la cinemática, y aparece la similitud, pero dinámica. Que la similitud dinámica se logra cuando todas las fuerzas en el flujo del modelo se escalan por un factor constante a fuerzas correspondientes en el prototipo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la equivalencia de las escalas de fuerza. O sea, la similitud geométrica hace referencia a lo que es la longitud, ¿cierto? Similitud en longitud. La similitud cinemática a la similitud con respecto al tiempo. Y la similitud dinámica a la similitud con las equivalencias de las escalas de fuerza. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que nos explica un poco, que si vemos la similitud geométrica, claro, la forma de nuestros prototipos son iguales, tú podrías hacer una serie de edificios y, no sé, ver la fuerza que pasa entre ellos o el viento que produce, no sé. Tenemos la misma estructura, distintas escalas, que estaría correcto, ¿cierto? Puede ser mayor o puede ser menor. Generalmente tiende a ser menor cuando estamos trabajando, cuando queremos analizar cosas muy grandes, tendemos a hacer un modelo menor. La velocidad, ¿cierto? Lo importante no es su magnitud, sino que el sentido y la dirección sea similar en todos sus puntos. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí tenemos una velocidad arriba que es menor que la de nuestro modelo, pero si nosotros podemos definir esa escala a lo que es menor, no hay problema. Y lo otro es la fuerza asociada, que también tenemos aquí, la fuerza. Entonces, no siempre el modelo va a tener menores velocidades, menores fuerzas, y eso, ¿cierto? No es que entre ellas sean directamente proporcionales. Y es un poco lo que vemos acá. El modelo tiene menor fuerza, ¿cierto? Según lo que vemos por su vector, pero tiene una mayor velocidad, a diferencia del prototipo, que es inverso. Entonces eso no es lo que nos importa, sino que nos importa poder establecer esta constante dimensional que nos permita relacionar el modelo con el prototipo. Al igual que con las similitudes geométricas y cinemáticas. Yo no entendí bien esa parte, como que la flecha de arriba, como del primer rectángulo es más chica del prototipo, y la Claro. de abajo, que se supone que el modelo que a escala más chica es más grande, la que va como en diagonal hacia atrás. Claro, sí, porque eso va a depender de lo que estemos analizando. O sea, al tener una estructura menor, posiblemente las velocidades que se generen ahí sean mucho mayores que lo que está pasando en la estructura mayor. ¿Cachai? Va a depender de la relación que haya entre ellos. Te estoy dando un ejemplo, yo no sé en realidad cuál es este experimento, pero es algo que puede pasar. No necesariamente por hacer un prototipo que sea a la geométrica menor, todas sus variables tienen que ser menores. A eso es lo que voy. Ahí sí me quedó claro. ¿Ya? Gracias. Lo importante es conocer esa escala o proporción en la que es menor o en la que es mayor. Entonces, el factor de escala por fuerzas puede ser menor que, igual a o mayor que 1, ¿cierto? Que es lo mismo que dijimos antes. Y la similitud cinemática es una condición necesaria, pero insuficiente para la similitud dinámica. A diferencia de lo que decíamos antes, ¿cierto? La similitud geométrica es necesaria para la similitud cinemática, sin embargo, tener una similitud cinemática no implica necesariamente tener una similitud dinámica. Por lo tanto, es posible que para un flujo de modelo y de prototipo se logre la similitud geométrica como cinemática, pero no la dinámica. En un campo de flujo general, la similitud completa entre un modelo y un prototipo se logra solo cuando existen las tres similitudes. Al final, esa es como la base de lo que estábamos conversando. Entonces, vamos a ver ahora, sí, ya vamos a ver cuál es este análisis dimensional que estamos hablando y que nos permite hacer una relación entre prototipo y modelo. Entonces, para el análisis dimensional se utiliza la letra pi mayúscula,
para denotar un parámetro adimensional. Entonces, en un problema general de análisis dimensional, existe una pi, la cual se llama dependiente, que generalmente es la primera pi, o sea, es pi1, y el parámetro pi1 es en general una función de otras variables pi. O sea, aquí nosotros vamos a definir inicialmente muchas variables pi adimensionales, donde va a tener pi1, pi2, pi3, pi4, pi5, hasta pk, como dice acá. Pero la variable dependiente es pi1 y el resto son todas las variables independientes. Entonces uno escribe esto en función a esta relación funcional entre pi, como pi1 es igual a la función, o sea, pi1 está en función, ¿cierto?, de pi2, pi3, pk, todas las variables independientes, perdón, que estén en nuestro problema de análisis. Esta es como la estructura general, donde K es el número total de pi, ¿cierto?, que va a depender el número de las variables independientes. Entonces vamos a considerar un experimento en el que un modelo a escala se pone a prueba para simular el flujo de un prototipo. Para garantizar la similitud completa entre el modelo y el prototipo, cada pi independiente del modelo, subíndice M, ¿cierto? Vamos a definir como subíndice M modelo y como subíndice P prototipo. Entonces cada pi de modelo debe ser idéntico a la pi correspondiente pero al prototipo. Entonces aquí yo tengo el pi2 del modelo, va a ser igual al pi2 del prototipo, el pi3 del modelo tiene que ser igual al pi3 del prototipo y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y de esta forma estamos solamente viendo como el análisis dimensional de las ecuaciones, ¿cierto? O las variables que hay en mi modelo y prototipo. Y de esta forma yo puedo como asumir una similitud entre estos. Ya vamos a ver unos ejemplos donde va a quedar un poco más claro. Para garantizar la similitud completa, ¿cierto? El modelo y el prototipo deben ser geométricamente similares y todos los grupos pi independientes deben coincidir entre el modelo y el prototipo. Es decir, tenemos que tener las mismas variables independientes para el modelo y para el prototipo, porque si no, no vamos a lograr esta similitud completa. En estas condiciones se garantiza que la pi dependiente del modelo, es decir, pi1 del modelo, se iguale también con la dependiente del prototipo. Entonces la pi1 del prototipo y la pi1 del modelo se van a igualar, y matemáticamente se va a escribir esto como un enunciado condicional para lograr la similitud. Es decir, si pi2 del modelo es igual a pi2 del prototipo y pi3 del modelo es igual a pi3 del prototipo, y además todas las pi que haya del modelo son iguales a todas las pi del prototipo, eso nos va a implicar que la variable dependiente del modelo va a ser igual a la variable dependiente del prototipo, por lo tanto estaríamos llegando a esta similitud que se quiere determinar. Y eso es como de manera general. Vamos a ver, como les digo, unos ejemplos donde quizás quede un poco más claro. Podemos aprender cómo generar los parámetros adimensionales, es decir, vamos a aprender a cómo vamos a determinar lo que son estas pi. Existen varios métodos para este propósito, pero el método más popular y el más simple es el método que vamos a ver ahora, que es el método de repetición de variables, popularizado por Edgar Buckingham. El método lo publicó por primera vez el científico ruso Dmitri en 1991. Se puede considerar a este como un procedimiento paso a paso o receta para obtener parámetros adimensionales. Es decir, hay distintos métodos para poder determinar cuáles son estos parámetros adimensionales pi, o generar estos parámetros adimensionales pi, y nosotros vamos a utilizar el método de repetición de variables. Son 6 pasos los que uno debe seguir como desarrollar para lograr esto, además de recomendaciones utilizadas para llevar a cabo la metodología, que también las presento en este PPT y también las pueden considerar ustedes. Entonces el método de repetición de variables y del teorema de pi de Buckingham, o Buckingham, no sé cómo será la pronunciación, es el que vemos acá, donde en el paso 1, primero tenemos que hacer una lista de todos los parámetros del problema y cuente su número total n, es decir, saber cuál es el n de este número. Entonces tenemos que ver cuáles son los parámetros que condicionan. ¿Cómo vamos a analizar esto? Porque vamos a tener algún modelo o algún ejercicio donde, por ejemplo, queramos calcular el caudal. Por ejemplo, el caudal. Entonces el caudal sería mi variable dependiente. ¿Y cuáles son las variables independientes? ¿De qué depende mi caudal? El caudal depende del área y de la velocidad, ¿cierto? Por continuidad, el caudal es igual a velocidad por área. Por lo tanto, la velocidad y el área serían mis parámetros independientes. Pero aquí vamos a considerarlos todos. Entonces tenemos el caudal, tenemos el área y tenemos la velocidad. Eso es lo que de esa forma es como nosotros lo vamos a trabajar, ¿cierto? Al final va a ser siempre llegar a algún valor de algún resultado, no sé, de una ecuación o algo así. Nosotros tenemos que ver
cuáles son las variables de las cuales depende este resultado y analizarlas en función a este paso a paso. Entonces, luego de determinar cuáles son los parámetros de nuestro problema, luego vamos a hacer una lista con las dimensiones primarias de cada uno de ellos. Entonces, el caudal, por ejemplo, se mide en metros cúbicos por segundo, y el metro, al final, son longitud, ¿cierto? Por longitud, sería el metro cúbico, y el segundo es el tiempo. Entonces, tendríamos que ver la longitud y el tiempo. El área, que sería la dependiente, sería longitud por longitud, entonces sería una longitud nomás, y la velocidad, ¿cierto? Es metros por segundo, sería longitud y tiempo. Eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces, cada parámetro, desmenuzarlo en estas dimensiones primarias para cada uno de ellos. Luego vamos a establecer la reducción J, que es una reducción que se utiliza acá, como el número de dimensiones primarias. Entonces, tenemos que calcular el valor de K, que el K va a ser N, que es el número de parámetros totales de nuestro ejercicio, menos J, que va a ser el número de dimensiones primarias. Entonces, aquí corresponde J, en el ejemplo que yo les estaba dando, ¿cierto?, de caudal, de área y de velocidad, ahí, ¿cuántas unidades primarias tendríamos? Teníamos longitud y tiempo solamente, ¿cierto? Cada uno de esos parámetros dependía de la longitud del tiempo. Algunos eran longitud al cubo, otros eran longitud al cuadrado, da lo mismo, pero era longitud y tiempo. Entonces, para ese caso, el J, como corresponde al número de dimensiones primarias, J sería 2. ¿Por qué? Porque solamente todo esto tiene longitud y tiempo. Y el N va a corresponder al número total de parámetros, que para este caso, por ejemplo, era caudal, entonces teníamos caudal, área y velocidad, eran 3, por lo tanto el K sería 3 menos 2, que eso nos daría 1, es decir, tendríamos un pi. Entonces, si se tiene solo un pi, ese pi corresponde automáticamente al pi1, que es la variable dependiente, y después hay que seguir trabajando. Entonces, si esto nos da 6, vamos a tener 6 pi, donde vamos a tener el pi1, que es la variable dependiente, y después vamos a tener pi2, pi3, pi4, pi5, pi6, que esas van a ser todas independientes. Entonces, así se va desarrollando. Luego nos dice, elija J parámetros repetitivos. Entonces, después nosotros tenemos que ver cuáles son los parámetros en función a lo que estamos trabajando, que vamos a definir como repetitivos para poder establecer los valores de pi, que es un poco más complejo. Ese es el punto que ya se pone un poco más, no sé, puede tender a confusión, pero no creo que los ejercicios que nosotros hagamos tengan tantas opciones, por lo tanto no debería ser un distractor tan grande. Quizá aquí no quede muy claro porque eso se ve mejor con el ejemplo. Pero hay que elegir J parámetros repetitivos, que son las variables de longitud, tiempo, distancia, lo que sea, que nosotros vamos a utilizar para repetir. Construya las K y manipule según sea necesario. Entonces eso también lo vamos a ver más adelante. Escriba la relación funcional final y verifique su álgebra. Entonces después tenemos que verificar que nuestras ecuaciones cumplen. Esos puntos 4, 5 y 6 los vamos a entender mejor en función que vayamos avanzando. Aquí dice, paso 1, hago una lista de los parámetros, es lo mismo que teníamos antes, un poco más detallado. Hago una lista de los parámetros, variables dimensionales, variables adimensionales y constantes dimensionales, y cuéntelos. Se da en el número total de parámetros en el problema, inclusive la variable dependiente, ¿cierto? Como les dije, no son solo los independientes, sino que las dependientes también. Cerciórese de que cualquier parámetro independiente de la lista sea de hecho independiente de los demás. Es decir, no se puede expresar en sus términos. Por ejemplo, no incluye el factor radio y el área, porque R y A no son independientes, ¿sí? A menos que A sea nuestra variable independiente. A eso es lo que hace referencia esto. Por ejemplo, es como que yo tenga área, o en el ejemplo que les di anteriormente, ¿cierto? Con el área yo les hubiera dicho la base y la altura. Entonces pongo el área, la base y la altura. No, porque no puedo poner la base y la altura porque al final el área tiene a la base y la altura. Entonces pongo solamente área. O pongo base a la altura, si es que mi variable independiente es el área. Ahí va a depender. También lo vamos a ver con el ejemplo para que quede más claro. Hago una lista con las dimensiones primarias de cada uno de los n, ¿cierto? Lo que les mencioné anteriormente. Suponga la reducción j. Como primera suposición, haga j igual al número de dimensiones primarias representadas en el problema, que es lo que les dije anteriormente. El número operador de piésimo k es igual a n menos j, de acuerdo con el teorema de Pi de Buckingham, ¿cierto? Entonces el teorema de Pi de Buckingham nos dice que el k es igual a n menos j, que es lo que les dije antes. Aquí ocurre algo así. Si en este paso o durante algún paso subsecuente el análisis no funciona, verifique que haya incluido suficientes parámetros en el paso 1. Es decir, si es que tenemos algún problema, puede ser porque en el paso 1 no consideramos todos los parámetros. De otro modo, regrese y reduzca j por 1 e intente de nuevo. Entonces, y de otra forma, si es que esto no funciona, lo que tenemos que hacer es en el j que definimos, restarle 1.
¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. Después el paso 4, elija los J parámetros repetitivos que usará para construir cada pi. Aquí debería decir pi. Dado que los parámetros repetitivos tienen el potencial para aparecer en cada pi. Cerciórese de elegirlos atinadamente, según recomendaciones. Hay una serie de recomendaciones para definir estos parámetros que también están acá, que son unas tablas, y ahí las pueden ver. Después nos dice, genere las pi una a la vez mediante el agrupamiento de los J parámetros repetitivos, cada uno con los parámetros restantes, y fuerce el producto a ser adimensional. De esta manera construya todas las K pi por costumbre. La primera pi designada pi1 es la pi dependiente, la que está al lado izquierdo de la lista. Utilice los pi como sea necesario para lograr ver los grupos adimensionales en la tabla 7 y 5, que también se las pego acá para que la vean. Esto, como les dije, 4, 5 y 6 lo vamos a ver mejor en el ejemplo. Después verifique que todas las pi de hecho sean adimensionales. Escriba la relación funcional final en la forma de relación funcional, que es la que tenemos acá. Entonces, finalmente tenemos que llegar a esta ecuación, pero describiendo a qué corresponde cada pi. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, ahora aquí hay unos lineamientos para elegir el parámetro repetitivo, que es lo que mencionábamos en el paso 4, ¿cierto? Donde nos dice, nunca tome la variable dependiente. De otro modo, podría aparecer en todas las pi que no es indeseable. Los parámetros repetitivos elegidos no deben ser susceptibles a formarse entre ellos por grupos adimensionales. Hay una serie de lineamientos que por ahora no los voy a leer. Y también hay otros lineamientos con respecto a la forma de presentar los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología. Se sugiere el proceso de repetición de variables, debido a que es más socialmente aceptado. Para lo anterior se presentan lineamientos para cambiar las variables. Entonces, ¿qué pasa? Que estas pi nosotros podemos arreglarlas después y lograr obtener una ecuación conocida, que también queda mucho más claro con el ejemplo. Y aquí hay ejemplos de parámetros a considerar, ¿cierto? Tenemos número de Arquímedes, que estos son los parámetros adimensionales que les mencionaba anteriormente, que se definen como el número de Biot, por ejemplo. Entonces, el número de Biot es una H por la longitud, ¿cierto? Por un K, el número de Von, y así tenemos muchos. Número de Euler, número de Fourier, número de Fruit. La idea es que nuestro resultado lo logremos llevar a una ecuación como esta y después la expresemos como una de estas ecuaciones. Pero eso yo no sé si va a ser tan necesario, pero sí supuestamente es el método. Bueno, hay mucho. Después que dice el método de repetición de variables, no nos permite predecir la forma matemática exacta de la ecuación, ¿cierto? Pero sí nos permite determinar cuáles son las variables asociadas, lo cual es una gran ayuda. Y eso. Entonces ahora vamos a hacer el primer ejercicio, donde nos dicen que algunos niños juegan con pompas de jabón y el lector tiene curiosidad acerca de la relación entre el radio de esta pompa de jabón y la presión que hay dentro de esta misma. Razona que la presión adentro de la pompa de jabón debe ser mayor que la presión atmosférica y que el cascarón de la pompa de jabón está bajo tensión, en gran parte como la piel de un globo. Conoce que la propiedad de tensión superficial debe ser importante en este problema. Sin saber algo más de física, decide enfrentar el problema con el uso del análisis dimensional. Entonces, establezca una relación entre la diferencia de presión, donde la diferencia de presión, ¿cierto? Este delta P es igual al P de adentro menos el P de afuera. La presión de adentro menos la presión de afuera. El radio de la pompa de jabón R y la tensión superficial sigma S de la película jabonosa. Entonces, este es nuestro enunciado. En realidad es bastante rebuscado, pero es un tipo de análisis del cual nos preguntan que nosotros establezcamos una relación que existe entre este delta P, en función a las características del radio, de la tensión superficial, que es cierto, la tensión superficial no es algo que se tengan que aprender de memoria, aquí la vamos a trabajar como si estuviera dada, porque es una ecuación. Entonces vamos a hacer un par de hipótesis. Entonces, la primera hipótesis es que la pompa de jabón está neutralmente flotando en el aire y la gravedad no es relevante, para no considerarlo. Y en este problema no son importantes otras variables o constantes. Y para el análisis se va a emplear el paso a paso del método de repetición de variables, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo a continuación. Entonces, para el paso 1, existen 3 variables y constantes en este problema n igual 3. Con las mismas se hace una lista en forma funcional y la variable dependiente se menciona como una función de las variables y constantes independientes. Es decir, nuestra presión de adentro y la presión de afuera va a depender de qué. Según lo que nos dicen en este ejercicio, la presión la vamos a obtener en función al radio de la pompa de jabón y a la tensión superficial. Es decir, tenemos
dos variables más la variable de la presión, ¿cierto? Váyanme diciendo el tiro si es que no se entiende. Entonces, queremos saber la presión. Esta presión va a depender del radio de la pompa y de la tensión superficial que se tenga en la pompa. Esto lo sacamos solamente de lo que nos dice el enunciado. Por lo tanto, tenemos tres variables y el n es igual a 3. ¿Se entiende? Y si esto lo escribimos como estaba escrito antes en la pi, sabemos que delta P va a ser igual va a estar en función, ¿cierto?, del radio y de la tensión superficial. ¿Se entiende ese paso 1? Sí, se entiende. Ya. Ya, eso es el paso 1. Después el paso 2. ¿Qué decía el paso 2, cierto? Tenemos que hacer una lista con las dimensiones primarias de cada uno de estos parámetros. Las dimensiones de la tensión superficial se pueden dar por conocidas. Eso es lo que les mencionaba. No es como que tengan que saberse. Entonces, la presión está asociado a la masa por longitud por un tiempo. Bueno, en realidad es la masa dividido en la longitud por el tiempo al cuadrado. Entonces son unidades de medida que en realidad, en el caso de que ustedes tengan algún ejercicio o cosas así, posiblemente se las vayan a dar. O ustedes pueden buscar cuál es la unidad de la presión, cuál es la unidad del radio, ¿cierto? Como que ese no es el foco principal. Entonces aquí en teoría nosotros sabemos que la presión tiene estas unidades, estas dimensiones, ¿cierto? Que es masa, longitud y tiempo, elevado a lo que corresponda según cómo sea su distribución. El radio es simplemente una longitud, entonces elevado a 1, y la tensión superficial es la masa dividido el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo primero que hacemos en el paso 2. Definimos las dimensiones primarias para cada elemento. Luego de definir estas dimensiones primarias, lo que hacemos es determinar cuál es el J que vamos a utilizar, ¿cierto?, para nuestro análisis. Entonces el J, como dijimos, es igual a la cantidad de dimensiones primarias con las que estamos trabajando. Entonces aquí tenemos las dimensiones, que es masa, ¿cierto?, longitud y tiempo. Esas son las tres que están presentes en nuestro análisis. Por lo tanto, el J va a ser igual a esas tres. Si es que tuviéramos más, sería un J mayor, y si no tuviéramos menos, sería un J menor. Si este valor de J es correcto, ¿cierto?, el número esperado de pi va a ser igual a K, ¿cierto? Según el teorema de pi que nosotros vimos, tendríamos que analizar primero que K es igual a N menos J. Entonces K va a ser igual a N menos J, que para el presente caso el N corresponde a 3, y el J también corresponde a 3. Entonces, ¿qué pasa cuando son iguales, ¿cierto? El K nos va a dar 0. ¿Qué implica que el K nos dé 0? Implica que no tendríamos ni una pi dependiente y ni una P independiente, lo cual no tiene sentido. Por lo tanto, en este caso, cuando ocurre esto, lo que tendríamos que hacer es primero revisar que hayamos definido bien nuestras variables en el paso 1, pero en realidad para el presente ejercicio está bien, porque solamente tenemos la presión, solamente tenemos el radio y solamente tenemos la tensión superficial. Por lo tanto, ese no es el problema. Entonces, como dice aquí, en estos momentos como este, es necesario primero regresar y cerciorarse de que no esté despreciando alguna variable o constante importante del problema, que no lo estamos haciendo, y dado que se está seguro que la diferencia de presión, según lo que nos dice el enunciado, depende solamente del radio y la tensión superficial, lo que tenemos que hacer, según lo que leímos anteriormente, es volver a J, pero ahora a J restarle 1 simplemente. Entonces J, a pesar de que habíamos definido que era 3, aquí nos da 0, por lo tanto eso no tiene sentido. Entonces para seguir con el análisis, al J le vamos a restar 1 y nos va a quedar con J2. ¿Sí? Esto es por la condición en la que está. Entonces después con el J2, el K va a ser N menos J, va a ser 3 menos 2, que nos va a dar 1. Que esto ya tiene un poco más de sentido porque dice que se espera un valor de pi, y como se espera un valor de pi, este valor de pi va a ser el pi 1, que va a ser la pi dependiente. Hasta ahí al paso 3. ¿Sí? Entonces, si nos da 0, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Primero ir a revisar arriba qué pasa, sobre todo si nos da negativo, pues eso no puede pasar. Volvemos al paso 1 a ver qué pasa. No, elegimos bien las variables, estamos seguros ya, entonces le restamos 1 a este valor de J y seguimos trabajando y determinamos cuántas pi tenemos. El paso 4, ahora tenemos que escoger dos parámetros repetitivos, porque los parámetros repetitivos que se escojan tienen que ser igual al número de J. Cuando se siguen los lineamientos presentados anteriormente, es decir, lo que veíamos todo en la tabla anterior, ¿cierto?, de cómo seleccionar, que es lo que dice acá, lineamientos para elegir parámetros repetitivos, cuando siguen los lineamientos presentados con anterioridad, las únicas opciones que nosotros podríamos elegir en realidad sería el radio y la tensión superficial. ¿Por qué? Porque para este ejercicio
delta P es la variable dependiente, y en nuestro lineamiento, lo primero que hice, no sé si es lo primero que hice, a ver, es lo primero, nunca tome la variable dependiente. De otro modo, podría aparecer esta en todas las PIs, lo que es indeseable, ¿cierto? Porque si es la variable dependiente, y después vamos a hacer un análisis de las variables independientes, esta variable dependiente obviamente va a estar en todo nuestro análisis, que lo vamos a ver más adelante, porque todas las otras, porque esta depende de todas las otras. Entonces, en nuestro punto 1 nos dice no considere la variable dependiente. Como J es 2, tenemos que seleccionar 2. Las únicas 2 que nos quedan son el radio y la tensión superficial. Por eso les digo, esto puede ser un poco más complejo, pero para el tipo de ejercicios que nosotros hagamos, quizás no tengan una cantidad de variables muy extensas para elegir, por lo tanto, igual podría ser un poco más intuitivo. Entonces, como J es 2 y delta P es la independiente, dime, Matías. Sí, oye, Diego, más que no considerar, como que no se considera como para calcular los exponentes, ¿no? Claro. Más que dejarla fuera. Sí. Que esa parte del ejercicio que hizo la profe para sacar el número de Reynolds, no lo entendí muy bien, que como que dijo que en las instrucciones no se usa, pero después cuando hizo el paso 5 dice como en primer lugar se usará la variable dependiente f en ese caso. No, claro, pues no se considera para el tema de los repetitivos, pero sí se considera como para los temas que siguen después. Es decir, no es la variable que que vas a utilizar para que se repita para buscar el resto de las pi, aunque en realidad aquí es una, ¿no? ¿Sí? Pero sigue estando presente en el ejercicio y hay que considerarlo como el paso 1 y después en lo que viene. ¿Sí? Ya, Fede, ya sé. Ya. Entonces, bueno, en base a lo que dijimos, el J es 2, por lo tanto vamos a trabajar con R y con la tensión superficial, porque el TP es la variable dependiente. El paso 5, estos parámetros repetitivos se combinan en un producto con la variable dependiente P para crear la independiente. ¿Cierto? Entonces la variable independiente va a ser el delta pi, o sea, el delta P, por el R elevado a un A1, que es la variable independiente, ¿cierto? O sea, repetitiva e independiente, y la tensión superficial elevado a un B1, que tampoco conocemos, no conocemos ni A1 ni B1, pero sabemos que esas son las variables repetitivas que vamos a utilizar. Y aquí sí está el delta P, pues claro, funciona lo que tú dices, porque como son los tres parámetros que consideramos, ahora vamos a considerar el delta P, pero no lo consideramos como repetitivo, sino que queda como una constante, podríamos llamarlo así. Se aplican las dimensiones primarias del paso 2 en la ecuación 1, que es la ecuación que tenemos acá, y se fuerza a que la pi, o sea, a la variable pi, a ser adimensional, ¿cierto? Eso es lo que queremos. Entonces, pi1, lo que nosotros vamos a hacer es que pi1 no tenga ni cero, o sea, ni masa, no tenga ni longitud y no tenga ni tiempo. Entonces, nosotros definimos que la pi1 era lo que teníamos acá, ¿cierto? Que es el delta P por el radio elevado a 1 por el sigma elevado a B1. Y después esto lo igualamos a sus variables, o sea, a sus dimensiones fundamentales. Entonces, el delta P, ¿cierto? En función a lo que definimos en el paso 2, es M1 por L-1 por T-2. Después tenemos el radio, que es la longitud elevado a 1. Y la tensión superficial, que sería la masa, y cierto que eso es todo lo que definimos en el paso 2 y por sus exponentes. Eso. Luego seguimos y seguimos dimensionando pi, ¿cierto? Entonces se igualan los exponentes de cada dimensión primaria para resolver A1 y B1. Entonces ahora vamos a trabajar solamente con los exponentes. Entonces primero tenemos el tiempo. Entonces nosotros queremos que el tiempo sea 0, ¿cierto? Y tenemos que el T0 es igual a ¿qué tenemos acá? ¿Cierto? Tenemos el T elevado a menos 2 por el T elevado a menos 2 por B1, ¿cierto? Porque como está elevado se multiplica el 2 por el B1. Entonces aquí ya simplemente trabajamos con los exponentes y el 0 tiene que ser igual a menos 2 B1, donde B1 nos queda igual a menos 1. Luego vamos a la masa. La masa tiene que ser 0 y aquí tenemos M1 por M1B1, que sería lo mismo que M solamente B1. Se despeja el B1, sigue siendo igual. Y luego pasamos a la longitud, ¿cierto? Donde L0 es igual a el mismo análisis que hacemos acá, despejamos el A y obtenemos el mismo valor. En realidad, posiblemente la masa no la tendríamos que haber visto, pero es para verificar que en realidad el valor de B1 nos debe dar el mismo, porque si no, habría una incoherencia.
los primeros dos resultados concuerdan uno con otro y por lo tanto la ecuación 1 se convierte en pi1. Al final, nosotros ya sabemos que pi1 era, según lo que habíamos definido, ¿cierto? Pi1 era esto. Delta P por R elevado a algo por la tensión superficial elevado a algo. Pero no sabíamos a qué estaban elevadas. Pero ahora, que como ya determinamos A1 y determinamos B1, sabemos que esta ecuación finalmente queda como lo que tenemos acá abajo. Pi1 va a ser igual al delta P, que el delta P sí o sí se iba a mantener ahí, porque no era repetitivo, por lo tanto no variaba, y no podíamos cambiar su exponente. Pero esto va a ser delta P por el radio dividido en la tensión superficial. A partir de las ecuaciones adimensionales presentadas con este... Bueno, en realidad podemos llegar hasta este punto y ya sería un poco el resultado. Entonces, antes de pasar al paso 6, me gustaría saber si hasta este punto por lo menos está quedando claro, hasta llegar al pi1 igual a delta P R sigma S. Vamos a hacer otro ejemplo igual. ¿Sí? O si tienen dudas, por lo menos hasta ahora. ¿No? A mí también me está quedando bastante claro. Ya. Ya, súper. Entonces seguimos. Entonces, ¿qué pasa después de obtener este resultado? A partir de las ecuaciones adimensionales, ¿cierto? Presentadas anteriormente, todas esas ecuaciones que les mostré que eran adimensionales y que la idea de nosotros ahora es presentar esto como una de esas ecuaciones adimensionales. Sí, estableciendo el más similar a la ecuación. Entonces dice, a partir de las ecuaciones adimensionales presentadas, el parámetro adimensional establecido más similar a nuestra ecuación 2 corresponde al número de Weber, que se define como presión por una longitud dividida entre tensión superficial. No hay necesidad de manipular más esta pi, porque ¿cierto? A la pi nosotros podemos multiplicarla por algo, dividirla por algo para tratar de llegar a esta relación. Entonces esta parte yo creo que es la más compleja de todas, porque al final hay que entender el cómo hacer esta relación con esas ecuaciones, que en realidad no es nada más que ver las ecuaciones y ver cómo podemos llevar esta ecuación a la otra. Entonces, en función a esto, como esa ecuación es una presión dividida en tensión superficial, aquí también tenemos una presión dividida en tensión superficial. Entonces se escribe la relación funcional final, en el caso a la mano, ¿cierto? Donde solo existe una pi, que es el pi1, que es función de nada, porque no tenemos pi2, y no tenemos pi3, y no tenemos pi4, solamente tenemos pi1, entonces sería f de nada. Solo esto es posible si la pi es constante. Cuando se coloca la ecuación 2 en la forma funcional, nos quedaría que delta pi, o sea, delta p es igual a esta constante por el sigma s dividido en r. ¿Sí? Porque como pi1, si es que no se entiende, como pi1 no tiene variables independientes, implica que no debe depender de nadie. O sea, no depende de nadie, pero no depende de nadie porque tiene que ser una constante, ¿cierto? Esa sería la única opción en la que nosotros pudiéramos tener este pi1. Según el enunciado, a nosotros nos interesaba saber qué pasaba con el delta P, ¿cierto? Entonces, en función a eso, yo puedo ¿cómo se llama esto? Puedo quitar el delta P despejar, delta P, y me quería que el pi1, como en función a lo que dijimos, como no es función de nada, tiene que ser una constante, por lo tanto el delta P es igual a la constante por la tensión superficial dividido en el radio. Es decir, la variación de presión que existe dentro y fuera de una pompa de jabón o de una burbuja va a corresponder a esto, a una constante por un sigma, por la tensión superficial dividida en el radio. Ese sería como el resultado final de esta ecuación. ¿Se entiende? ¿Sí? Y la pregunta era si dependía, ¿de qué dependía, no? No, la pregunta era como que determináramos cuál era establezca la relación entre la diferencia de presión. Entonces tendríamos que ver delta P, claro. O sea, sí es que de qué depende, pero ya sabíamos que era de R y de tensión superficial, pero cómo se relacionaban el radio y la tensión superficial para el delta P. Perfecto, ahí sí. ¿Sí? Entonces, en realidad el paso 6 aquí como que no lo usamos mucho porque no, al final, ¿por qué no? O sea, no es que no lo usamos mucho. Este paso anterior, lo que tenemos aquí arriba, el paso 6, no se utilizó mucho porque nuestra pi ya quedó como en función a una ecuación adimensional.
que era lo que teníamos acá, ¿cierto? Que era el número de Weber, que era presión dividido en la tensión superficial, que al final era lo mismo que teníamos acá. El P1 es una tensión, o sea, una presión dividido en la tensión superficial. Ahora vamos a hacer otro ejercicio donde quizás puede que sea distinto. Dime, Matías. Sí, Diego, en caso de que o sea, nuestro K no hubiera dado más de 1, ahí como que el paso 6 cambiaría, ¿no es cierto? Claro, sí. Ahora vamos a ver otro ejercicio donde vamos a tener más de un pi, para que hagamos como ese análisis. No trabajar solamente uno. Ya, entonces el último ejercicio, el segundo ejercicio, nos dice, considere el flujo de un fluido incompresible de densidad algo y viscosidad algo a través de una larga sección horizontal del tubo redondo de diámetro d. El perfil de velocidad se bosqueja en la figura, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que el perfil de velocidad es de esta forma, ¿por qué? Porque por las rugosidades que hay asociadas al tránsito de este flujo, en los bordes las velocidades tienden a disminuir. Ves la velocidad promedio a través de la sección transversal del tubo que por conservación de masa permanece constante a lo largo del tubo. Para un tubo muy largo, el flujo finalmente se volverá totalmente desarrollado, lo que significa que el perfil de velocidades también permanece uniforme a lo largo del tubo. Es decir, vamos a tener este perfil de velocidades constante. Debido a las fuerzas de fricción entre el fluido y la pared del tubo, existe un esfuerzo de corte, ¿cierto? Sí, que lo definimos como este tau W, sobre la superficie interior del tubo, como se ilustra. Es decir, tenemos este coeficiente de corte, de esfuerzo de corte, que está relacionado a la rugosidad y al roce también, o a la fricción que ocurre entre estas dos. Se supone cierta rugosidad promedio constante, que sería este E, que lo vamos a definir como la rugosidad a lo largo de la superficie interior del tubo. De hecho, el único parámetro que no es constante a lo largo del tubo es la presión, que debe disminuir linealmente a lo largo del tubo con la finalidad de empujar el fluido a través del tubo para superar la fricción. Claro, tiene sentido. Desarrolla una relación adimensional entre el esfuerzo de corte y los otros parámetros en el problema. ¿Sí? Entonces, viendo esto, podríamos comenzar a ver cuáles son los parámetros que nosotros tenemos para considerar en el paso 1, ¿cierto? Entonces, observando ya sabemos que tenemos un flujo incompresible que tiene una densidad del flujo, el flujo tiene una viscosidad, a través de una sección horizontal redondo del diámetro, entonces el diámetro también va a tener influencia en todo lo que estamos analizando en este esfuerzo de corte. Ahí ya tenemos 3. Tenemos la velocidad, ¿cierto? Que al final eso es lo que estamos viendo como el perfil de velocidades, tendríamos 4. Tenemos el esfuerzo de corte, que sería el 5, y tenemos la rugosidad, que sería el 6. ¿Sí? O sea, nos están dando, en realidad, de cierta forma, nos dicen cuáles son los parámetros que tenemos dentro de todo nuestro sistema y tendríamos que saber elegirlo. Entonces, son los 6 que nos están señalando ahora. Y eso es con los que vamos a trabajar. Y en realidad están aquí en el dibujo también. Pues tenemos el diámetro, tenemos la velocidad, el esfuerzo de corte, ¿cierto? La rugosidad, densidad y viscosidad. Entonces, para el paso 1, bueno, hipótesis 1, el flujo es totalmente desarrollado, el fluido es incompresible, en el problema no son significativos otros parámetros. Análisis, se va a emplear el método de repetición de variables para obtener los parámetros adimensionales. Entonces, el paso 1, en este problema existen 6 variables, ¿cierto? 6 variables y constantes que son las que acabamos de ver. Con ello se elabora una lista en forma funcional y la variable dependiente se menciona como función de las variables y constantes independientes. Entonces nosotros sabemos, aquí que nos dicen, desarrollar una relación adimensional entre el esfuerzo de corte y los otros parámetros del problema. Por lo tanto, también nos están diciendo que al final nuestra variable independiente sí o sí tiene que ser, o sea, dependiente, perdón, sí o sí tiene que ser el esfuerzo de corte, y que este esfuerzo de corte tenemos que ver cómo se relaciona con el resto de las variables. Entonces, como ya definimos que eran los 6 parámetros, nuestro esfuerzo de corte va a estar en función de la velocidad, de la rugosidad, de la densidad, de la viscosidad y del diámetro. Entonces ya tenemos n igual a 6. Entonces el paso 2, tendríamos que definir cuáles son las unidades fundamentales. Oh, se me corrió esto. De cada una de las variables. Bueno, se corrió, pero esto es... A ver, déjenme ver si lo tengo acá. No sé qué pasa.
Bueno, esto está un poco desfasado, pero tenemos la velocidad, tenemos la rugosidad, tenemos el... Ah, ya sé qué pasó. Déjenme arreglarlo el tiro. Ya, tenemos el esfuerzo de corte, ¿cierto? Que también, como les dije, no es algo que ustedes se tienen que saber de memoria. Me imagino que si tienen el control, si hacen un control de esto o aparece en la prueba, son variables que les van a dar cuáles son, o las unidades, por lo menos si está en metros por segundo, ustedes van a saber que es longitud por tiempo, ¿cierto? Eso. Entonces el coeficiente de corte tiene masa, tiene longitud, tiene tiempo. El volumen, ¿cierto? O sea, la velocidad, perdón, es longitud por tiempo. La rugosidad se mide como una longitud simplemente. Densidad, que es masa y el volumen son longitudes. La viscosidad, masa, longitud y tiempo, y el diámetro, que es longitud, ¿cierto? Entonces, ya tenemos el paso 2, y en función del paso 2 determinamos cuál es nuestro factor J. Entonces, J, tenemos masa, tenemos longitud, tenemos tiempo. No tenemos nada más, por lo tanto, J va a ser igual a 3. Y en función a esto, tenemos que, y a lo del teorema del pi, ¿cierto? Determinamos K, que K va a ser igual a n menos J, donde n era 6, J era 3, por lo tanto ahora tenemos un K igual a 3. ¿Qué quiere decir que tenemos un K igual a 3? Que vamos a tener 3pi, donde tenemos el pi1, que siempre es la variable dependiente, que va a depender de pi2 y de pi3. ¿Sí? Eso para el paso 3. Y ahora nos vamos al paso 4. Entonces en el paso 4 vamos a tener que elegir ahora cuáles son los parámetros repetitivos. Entonces ahora quizás un poco más complejo porque tenemos un J3, entonces tenemos que elegir 3 parámetros repetitivos, pero tenemos 6 parámetros en realidad. Bueno, de los 6 parámetros en realidad tenemos 5 parámetros porque sabemos que no podemos seleccionar el esfuerzo de corte. Cuando se siguen, entonces funciona cuando se siguen los lineamientos vistos anteriormente, que era la misma tabla donde nos decía cómo poder determinar, no podemos elegir la variable dependiente, y no se pueden elegir simultáneamente E y D. ¿Por qué no podemos elegir simultáneamente E y D? Porque tienen la misma unidad. Ambos son solo longitud. Entonces no tiene sentido que pongamos dos que sean iguales. Porque como que la lógica dice que algo podría pasar. Entonces de los 6 ya no podemos elegir ni TW y ya no podemos elegir E, por ejemplo, o D. No podemos elegir E. Entonces nos quedarían 4. Entonces de esos 4, vamos a ver qué ocurre. Entonces, y en función a eso nos dice también que no sería deseable ni que ni U ni E apareciese en todas las pi. ¿Por qué? Por los lineamientos que están en realidad en la tabla, que tendríamos que empezar a leerlos uno por uno, pero todo es en base a esos lineamientos. Entonces, ya no es tan trivial como el problema anterior, porque el problema anterior nos quedaban 2J, teníamos 2 variables, ya eran las 2 variables, pero aquí tampoco puede ser tan complejo, o puede que nos equivoquemos una vez, porque como vamos a tener 4 opciones, bueno, no solo una vez, pero puede ser que sea solo una vez, pero ya vamos a tener que elegir 3 de 4 parámetros. Entonces ahí ya tendríamos que entrar a leer los lineamientos y saber qué pasa con cada uno de ellos. En función a esos lineamientos, la mejor elección del parámetro repetitivo, por tanto, es B, que sería la velocidad, el diámetro y también la densidad. Entonces vamos a generar ahora cuál es nuestra pi dependiente. Entonces, que va a ser, ¿cierto? Pi1, que siempre es el esfuerzo de corte, o siempre es la variable dependiente por las variables repetitivas. Entonces nuestras variables repetitivas van a ser velocidad elevado a un A1, el diámetro elevado a un B1 y la densidad elevada a un C1. Entonces pi1, después la escribimos en función a sus dimensiones que vimos en el paso 2, ¿cierto? Y a partir de lo cual en realidad no hice el desarrollo, pero es lo mismo que está anteriormente, donde podríamos determinar cuáles eran los valores asociados a cada uno de los exponentes, ¿cierto? Tendríamos que haber escrito la ecuación de cierta forma y lograr determinar por qué, porque nosotros queremos que esto sea 0, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer la masa elevado a 0 es igual a m1 por tanto por tanto. Ahí despejamos cuál es su exponente, ¿cierto? De la misma forma que lo hicimos anteriormente. Despejando esto, se obtiene que A1 es igual a menos 2, P1 es igual a 0 y C1 es igual a menos 1. Por lo tanto, nuestra pi dependiente es lo que tenemos acá. Pi1 va a ser igual al esfuerzo de corte dividido en la densidad por la velocidad al cuadrado. A partir de las ecuaciones adimensionales, el parámetro adimensional establecido más similar a pi1
Esto ya ir de nuevamente a las tablas, ver cuáles son las ecuaciones adimensionales y trabajar en función de eso. Entonces, lo que más se parece a nuestro pi1 es el factor de fricción de Darcy, que se define como un factor de 8 en el numerador. Entonces, en realidad, nos queda la misma ecuación de Darcy, solamente que nosotros no teníamos el 8. Podemos multiplicar por 8 para ir a trabajar con la ecuación de Darcy. Sí se puede hacer porque aparecen los lineamientos que vimos anteriormente sobre lo que se le puede hacer a las variables pi para poder transformarlas en esta ecuación adimensional. Entonces lo que se hizo fue multiplicar nuestro resultado por 8, y ahí ya obtuvimos cuál era la ecuación de Darcy, y esto nos queda que pi1 modificada, ¿cierto? Porque la modificamos por un 8, va a ser igual al factor de Darcy, que va a ser igual a f, lo vamos a denotar como un f. De manera general, se generan las dos variables independientes, donde pi2 va a ser igual al u2, ¿cierto? Entonces aquí, ahora ya pasamos al otro punto, donde tenemos que ver qué pasa con las variables independientes. En primera instancia, la variable independiente, ¿cierto? Era el esfuerzo de corte por las variables repetitivas, y ahora es lo mismo, tendremos que multiplicar las variables que no consideramos como repetitivas por las repetitivas. Entonces nosotros no consideramos la viscosidad, ¿cierto? Entonces el pi2 lo vamos a definir como la viscosidad por la velocidad por A2, por el diámetro por B2, por la densidad por C2. Y la tercera variable sería multiplicar la rugosidad por lo mismo, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Aquí está mal, sí, porque esto es A2, B2, C2, aquí debería ser A3, ¿cierto? Porque no es que sean las mismas variables, porque son variables independientes. P3 y C3. Lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, en función a esto, vamos a obtener nuevamente cuáles son los valores para A2, B2, C2, para A3, B3, C3, ¿cierto? Y nos va a quedar la ecuación como que pi2 va a ser igual a la densidad por la velocidad por el diámetro dividido en la viscosidad. Y el pi3 va a ser igual a E dividido en D. En realidad, este resultado nos va a quedar al revés. Nos va a quedar la viscosidad dividido en la densidad por la velocidad por el diámetro. Pero nosotros, como queremos llevarlo a una ecuación adimensional, ¿cierto? Lo damos vuelta, lo invertimos y lo dejamos como el número de Reynolds, que sería RE. Y el tercero nos queda simplemente como la rugosidad dividida en el diámetro, que en realidad no se parece a ninguna ecuación adimensional y se describe como una rugosidad relativa, simplemente. Entonces, luego de definir todo esto, pasamos a la relación final fundamental, donde sabemos que F, ¿cierto? Este F ahora está asociado a ¿qué? A la ecuación de Darcy. Factor de fricción de Darcy, que es la letra F, que sería nuestra variable dependiente, que sería el factor de fricción de Darcy, es igual a 8, ¿cierto? Por bueno, lo que teníamos acá, perdón. El 8 por el esfuerzo de corte dividido en la densidad por la velocidad al cuadrado del factor de Darcy, que por eso se escribe acá, F es igual a eso mismo. Y esto va a ser igual, o va a estar en función de el número de Reynolds, que sería nuestra pi2, y la rugosidad relativa, que en realidad no tiene una ecuación adimensional, entonces simplemente, en realidad sí es adimensional, porque es una rugosidad por el diámetro, y la rugosidad dividida en el diámetro tiene la misma que el longitud, por lo tanto queda en 1. Entonces queda de esa forma. Y escribimos la relación funcional final de esta forma, que sería la dependiente va a estar en función del número de Reynolds y de esta variable de rugosidad. Bueno, esa es la parte más compleja y encuentro que al final es tratar de transformar nuestro resultado de la pi y relacionarlo con una de las ecuaciones y después representarlo de esas ecuaciones. Pero en realidad, antes de llegar a esto, lo que podrían hacer es primero escribirlo tal como les dio, ¿cierto? 8 tensión de corte dividido, bueno, aquí no nos da 8, nos da el esfuerzo de corte dividido en la densidad por la velocidad al cuadrado, y función de, en vez de buscar el Reynolds, antes de encontrar el Reynolds, poner el resultado del pi y el resultado que les dan en pi2 y pi3, y después escribir nuevamente esto. Les hablo en el caso de que tengan que hacer un ejercicio y después llegan a este punto y en realidad no sepan cómo o cuál es la ecuación que tienen que desarrollar para llegar a la ecuación adimensional. Entonces la escriban tal cual primero como les dio con sus pi, ¿cierto? Pi dependiente igual a en función de la pi2 y el pi3 que les dio. Y después, si es que lo logran hacer, bueno, escriben la ecuación con lo otro, que es como lo más complejo. Pero se debería hacer siguiendo los lineamientos que les presenté anteriormente. ¿Queda claro? ¿Alguna duda?
Diego, la prueba es el martes, ¿cierto? La prueba, el control de la prueba. ¿Hay control? ¿Qué? No sé. No sé cuándo es la prueba. ¿Tienen una Que prueba no sé. 3? La prueba es el 25. 25. El 25. Oye, me pensaba que era el 15. No, el 25 es el último día de clase, ¿o no? Ya, ok. Sí. Y control, Gracias. No sé. Y el examen es el 12. El examen es el 12 a las 8 de la mañana. Sí. El 12. Bueno. Sí, pues eso. Entonces yo creo que esto, como les dije, no es tan complejo. O sea, es un paso a paso, pero tampoco es un paso a paso tan trivial como, ya esto. Quizás llegar hasta el paso 3, quizás. Pero ya en este paso 6, el cómo escribirla en función de otras ecuaciones, a mí se me hace que es más difícil entenderlo y captarlo de buena. Pero parte del estudio, pues ver bien los lineamientos, ver a qué se refieren y, bueno, le voy a decir a la profe que también le haga la guía y que se las mande por la otra semana, ojalá. Y eso. No sé si tienen más dudas, si no, lo dejamos hasta aquí. ¿No? Diego, ¿una duda? Sí. Dime. ¿Me estás hablando, Matías? Que no te escucho. No. ¿Alguien escucha? Yo no escucho, si es que están hablando. No se escucha. ¿Aló? ¿Se escucha? Ahí sí. Ahora sí. Oye, Diego, una duda. ¿Hasta qué punto se pueden como manipular los pi para llegar a un número adimensional como conocido? Mira, no lo tengo tan claro, pero está aquí va a depender todo de los lineamientos, o sea, no tengo tan claro porque no me los sé todos los lineamientos, pero aquí aparecen lineamientos para utilizar pi que resultan en métodos. Entonces, primero se puede imponer un exponente constante adimensional sobre una pi o realizar una operación funcional sobre una pi. En realidad se pueden hacer varias cosas. Multiplicar la pi por una constante pura, ¿cierto? Que eso es como lo que hicimos, que lo multiplicamos por 8. Se puede formar un producto, un cociente en cualquier pi con cualquier otra pi en el problema para sustituir una de las pi. Se puede usar cualquiera de los lineamientos 1 a 3 en combinación. Entonces, en realidad, se puede hacer varias cosas, como que no es tan limitante. El tema Al final, ¿sí? lo importante es llegar a un número adimensional conocido. Claro, sí, eso es lo importante. Quizás no conocido, pero sí que sea adimensional, porque como vimos, la rugosidad dividida en el diámetro ya era adimensional. No era nada, pero ya era un valor adimensional. Me refiero, no era un número como adimensional conocido, como Freud o algo así. Pero, claro, y la idea es que todos los cambios que hagas al final sean solo constantes, que estáis cambiando tu ecuación, pero en términos como de magnitud, quizás. Pero no la estás multiplicando por otra variable independiente, porque ahí ya sería distinto. ¿Sí? Igual yo creo que si este ejercicio sale en la prueba, que posiblemente salga, algunos sí, no sé, quizás el foco no va a estar como en obtener esto en el último punto, o hacer algo que quizás no sea tan complejo, porque no tiene sentido tampoco necesariamente como, o sea, a mi parecer en realidad, estoy hablando de mi punto de vista, no tiene sentido el hacer todos los pasos y llegar a este punto y, pucha, no solamente quedarse porque no supiste cómo llegar a esa ecuación. Si es una ecuación simple, donde tú viendo las otras ecuaciones puedes decir, ya sabéis que se parece a esta, tengo que hacer esto y esto, claro, ahí me hace mucho más sentido. Pero que tengas que hacer muchos pasos para poder obtenerla, no creo que sea tan así. Ya, buena, gracias. Ya. Eso, no sé si tienen más dudas. ¿No? Bueno, si no, ya. No, todo clarísimo. Ya, pues, si no hay más dudas, lo dejamos hasta aquí y les subo la grabación durante la semana. Así que eso. Vale, gracias. Chao, Dale, chiquillos. chao, Diego. Gracias. Vale, Diego, Chao, chao. nos vemos.